La vida es una falsía y yo cuanto más golpes me dé, más me apego a ella. La vida es una falsía. El mundo es ancho y ajeno. Nada viene, digamos, por el azar, ¿no? O sea, para que una manifestación tenga un posible desarrollo, existen condiciones sociales, políticas, económicas previas. En este derrotero, don Ascario Robles, ya más o menos hacia 1930, después de haber ganado 2 o 3 veces el concurso en Pampa de Amancaes, lo inserta en su grupo musical a Pablo Pastor Díaz, como clarinetista que recién se iniciaba. Entonces es allí donde comienza ya la orquesta típica. Inicialmente, la segunda orquesta típica es Los Aborrecidos. Cuando ya actuaron en Lima, se pusieron Los Aborrecidos de Huancayo, pero el animador de espectáculos, Emilio Alanya, el popular Emilio Moticha Alanya, les puso en Lima, ¿no?, Los Aborrecidos del Centro. Este grupo también tuvo su trayectoria, y también es notorio que las 2 primeras orquestas típicas, además del arpa, tenían una guitarra. Esta guitarra lo tocaba pues el famoso Leopoldo Pollo Martínez, ¿no? Y así se formó las 2 primeras orquestas. Luego, un poco más adelante, ya viene Zenobio Daga, Zapaico, hacia 1950. ¿Cómo es que puede subsistir una orquesta? ¿Por qué? Evidentemente, la orquesta tiene un público usuario, porque si no, no sobresaldrían las orquestas. Este público usuario son el público consumidor de estas actividades. Y en este sentido, cuando nosotros vemos todo el proceso de la orquesta típica en Huancayo o en Junín, en el Valle del Mantaro, tenemos que verlo dentro del contexto del desarrollo de la economía campesina, porque ellos son los usuarios, porque ellos son los que pagan, digamos, y contratan las orquestas. El primer centro laboral, digamos así, donde se reunían los señores músicos para finiquitar sus contratos, ellos le llaman chivos, ¿no?, fue en el parque del Huamanmarca. Había un local que se llamaba El Toro. Era una cantina, ¿no? Allí se reunían los primeros músicos. Y luego ya hacia 1965 casi se trasladan a la Inmaculada, porque allí estaba pues don Raúl Soto Vargas. Él se inició vendiendo helados, después ya construyó la Flor de la Inmaculada. Entonces él prácticamente los llevó, y los músicos poco a poco comenzaron a ir a la Inmaculada y reunirse allí en el contorno. Si es que van apareciendo más orquestas, ¿no?, genera 2 reflexiones. Uno, de que la cultura popular es muchísimo más vigorosa. Existe un público usuario cada vez más grande, ¿no? Pero estamos en una sociedad ya mercantilizada, una sociedad que va transformando en cierta forma, ¿no?, el arte, en este caso la música, en una mercancía. Y como se transforma en una mercancía, ¿no?, mientras más éxito exista en el desarrollo de esta mercancía, ¿no?, van a aparecer más competencia. Actualmente hay un sinfín de instituciones musicales. Si no 250 puede ser más, porque siguen separándose y formando nuevos grupos. Está creciendo mucho más. Crecen muchos más grupos.
Y sí, pues todos los grupos tienen sus oficinas. Y es más, yo creo que hasta falta espacio para que pongan una oficina o den referencia de los músicos. Y como así se puede aparecer, para todos hay trabajo. No solamente hay una manifestación de poder económico, sino de orgullo y de, digamos, del sentirse orgullosos de su pertenencia. Este es el término, ¿no? Ser orgulloso de su pertenencia. Mientras que los migrantes de otras partes del país, cuando llegan a Lima, se despersonalizan, el Huancay impone su criterio. Es por eso, por ejemplo, de que en la zona de Ate, tengo entendido, se reproduce el asunto similar a lo de la Plaza Inmaculada. Hay orquestas típicas que son contratadas ahí en Santa Anita, en Ate Vitarta. ¿Por qué? Porque casualmente es la zona donde viven más huancas. Inicialmente, estamos hablando de 1930, 40, quizás hasta el 50, 48, la orquesta típica folclórica o vernacular se conformaba solamente de 6 músicos, ¿no? Incluso en la primera instancia, Orfeón Huancayo tenía 3 músicos, un arpista, un violinista y un guitarrista. Pues no era una orquesta, era un grupo musical. Pero ya cuando le agregan, por ejemplo, un clarinete, eran 4. El Águila de San Jerónimo, por ejemplo, estuvo integrado inicialmente por 5 músicos. Y luego ya vienen 6. Un poquito más adelante se insertan 8. En los concursos de guaylas de la zona sur de Huancayo, Guayucachi, Huancán, las primeras orquestas solamente agrupaban 8 músicos. Luego va en incremento, le aumentan 2 más, 10, poco más, 12, 15, 18, ahora son 20, porque le han agregado percusionista, todo eso, ¿no? ¿Y por qué tanta cantidad de músicos, ¿no? Antes la banda también tenía solamente 18 números, hoy tiene 40 números. O 40 músicos. ¿Por qué? Porque están en competencia de sonido, ¿no? Más que todo de sonido, no de calidad, sino de sonido, para que hagan más bulla en las calles. Por eso es que es la cantidad de músicos, ¿no? Y en las orquestas típicas mayormente priman los saxofones, ¿no? Incluso algunas orquestas han dejado de lado el violinista y el arpista, el arpa, incluso clarinetes tampoco no tienen algunas orquestas, puros saxos altos, saxo tenor, barítonos, y ahí queda, ¿no? Más es bulla en los saxos altos. Pero la orquesta típica, la genuina, que se debe conservar, debe llevar un violín, un arpa, 1 o 2 clarinetes, 4 saxos altos, por decir, 1, 2, 3 tenores y un barítono. Mire, yo puedo decir que el 80% de los músicos son al oído. Un 20%, un honroso 20%, son músicos que leen y escriben música, han estudiado música, algunos han egresado del conservatorio. Y hay un porcentaje mínimo, digamos, de un 8%, 10% de músicos que son de otras ramas, ¿no? Son profesores, son por decir, sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Que también se dedican a la música, también hay eso. Entonces, pero el gran porcentaje de músicos mayormente es al oído, no leen ni escriben partitura musical. La evolución ha sido buena en el sentido de que ya con esta nueva camada, esta nueva generación, los músicos, una gran parte ya se han preocupado en su mejoramiento propio, en practicar la música más profesionalmente. Es decir, en estudiar. Hay músicos jóvenes que ya están aprendiendo lo que es música a través de la partitura musical, ¿no? Lo que falta es una institución como Acoya, Jauja, por ejemplo, ¿no? Que se dedique, por ejemplo, a perfeccionar teóricamente al músico, teórico y prácticamente al músico. Se trabaja institucionalmente, se genera el dinero, cómo solventar una producción musical en equipo. Como ya mencionó anteriormente a través del señor Jo, hay instituciones que
están funcionando de un modo más empresarial. Entonces, en ese sentido, ya no solamente el director tiene que ser el multifacético, o sea, ser tesorero, ser todo esto. Entonces, ya se delegan funciones y en modo institucional es mucho más fácil trabajar. Mira, el mercado laboral de la orquesta típica es variable, no es fijo, ¿no? Es variable. No podemos generalizar. Por ejemplo, aquí está Anthony Galindo, de la Orquesta Catalina Huanca. Él hace 6 años, con William Ulises Beltrán, decidieron formar una asociación para proteger, para ver toda la problemática del músico. Pero siempre se choca con inconvenientes en el mundo complejo de la música, sobre todo de los ejecutantes, porque, como vuelvo a repetir, más o menos el 80% de músicos viven de la música, se dedican a la música, y ellos nunca quieren invertir ni un centavo. ¿Por qué el músico no tiene seguro social? Y tanto se quejan, tanto se habla que no tienen seguro social, que el seguro social no viene gratis, pues de acuerdo a la estructura del Estado peruano no viene gratis, hay que hacer un aporte. Y el músico nunca quiere aportar un centavo. No, pues papi, ¿cómo? Si me pagas 100 soles, ¿cómo voy a dar 20? Pues? Con 100 soles no me alcanza ni para comer. Ese es el problema que tiene el músico. Entonces, es necesario que, acá está Anthony Galindo, es necesario que esta asociación se reactive y se pueda dar paso para tratar de unificar a los músicos, que es un tanto difícil, es complejo, pero no difícil, pues pasará un buen tiempo, pero se podría unificar. O sea, la cultura no es un hecho muerto, es un hecho vivo que va transformándose y modificándose permanentemente. Ha habido ciertas transgresiones. A mi parecer, por un lado buenas y por otro lado malo, en el sentido de que se está transformando el folclore. Ya se está desdiciendo, está perdiendo su identidad. Esa es mi concepción, lo que siento y lo que estoy viendo. En la institución que trabajo yo trato de, si toco un huayno, tocar el huayno como es, como ha sido antes. Si toco el huayno de igual manera, el Santiago, todos los géneros, formas musicales que tenemos en el valle, yo trato de hacerlo como se hacía antes. Y es un proceso dinámico, también, ¿no? O sea, no podemos pensar de que, digamos, de aquí a 20 años, la música que toquen las orquestas típicas sea la misma, ¿no? Lo importante en esto es seguirle el paso, o sea, hacer el registro de los compositores y creadores que comienzan a tener éxito, ¿no? Sí, éxito dentro de la música popular. No, si es que esa música popular comienza a tener, digamos, visos de hippie hop, por ejemplo, o de trance, o no sé, ¿no? Cualquiera de los géneros musicales internacionales, hay que seguirles por esa línea, ¿no? Y me temo yo que en las próximas décadas, si el eje de los productores, creadores musicales, ¿no?, se traslada a Lima, estaríamos ya, digamos, en perspectiva, en el horizonte, viendo la posible extinción de una cultura regional propia. El proceso de los investigadores sociales no es proponer soluciones, sino de estudiar estas tendencias y en alguna forma contribuir a que esas tendencias no se distorsionen. Pero no llega más. Yo no puedo decirle a un compositor, fíjate, lo que tú estás escribiendo me parece una aberración. No, alguna vez a don Zenobio Odaga le dije, mira, en esa canción había un problema de una sílaba que estaba de más. Y él me dijo, sí, pues, pero así lo he tocado yo. No. Entonces, ¿quién tenía razón? Él, pues.
un encargo para mi chiquitín. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos, mis últimos días. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos, mis últimos días. Como ahora cuido de ti, chiquitingo, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está en mi pecho junto con mis brazos.